Bueno, jóvenes, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Justamente ingresando a la materia que tenemos el día de hoy. A ver, gabinete de auditoría en realidad, pues, ¿no? A ver, en esta materia para esta oportunidad tenemos, en este caso, para esta semana, del 22 al 28 de marzo, lo que es el contenido de la unidad número 3, fase de planeación de la auditoría, aunque ya nosotros la hemos visto, pues, ¿no? Estábamos viéndolo en la anterior clase. Fase de planeación de la auditoría. Planeación de la auditoría. Ok, si no me equivoco, creo que acabamos ese tema, ¿no? ¿O no? Sí, Lisa. Ok, ya. Si lo hemos acabado, entonces vamos a comenzar con el otro tema que se llama Objetivos y Procedimientos del MPA, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir y vamos a compartir este de acá. Ok, tema número, en este caso 4, y vamos a ver los objetivos y procedimientos del MPA, del Memorándum de Planificación de Auditoría. ¿Ya? A ver, hay que tomar en cuenta, en este caso, de que los procedimientos de auditoría es un conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen. A ver, el contador público que actúa como auditor independiente y que emite dictámenes sobre la situación financiera de una empresa requiere la evidencia de hechos y operaciones ocurridas. Estas evidencias las obtendrá mediante la aplicación de técnicas de auditoría. Es decir, que el procedimiento que se va a implementar dentro de una auditoría va a estar enfocada a implementar técnicas, ¿no? Técnicas de auditoría, las cuales nos va a poder ubicar, en este caso, evidencias, hechos y hallazgos que podamos, en este caso, identificar para poder hacer las correcciones, sugerencias de auditoría, o simplemente van a soportar el informe de auditoría que vamos a emitir una vez terminada la misma, ¿ya? Ok, a ver. Estos procedimientos van a estar establecidos, como le dije, por técnicas de auditorías, y estos son métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor utiliza para lograr la evidencia necesaria, ¿no? Para fundamentar su opinión acerca de la razonabilidad o no de los estados financieros examinados. O sea, las técnicas son herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos, la combinación de estas herramientas para su estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que las técnicas les van a ayudar a identificar ciertas situaciones, anomalías en lo que va a ser el proceso de auditoría para que el auditor pueda, en este caso, identificar cuáles son las áreas críticas, pues, ¿no? Esa es la idea. No vamos a revisar todo. Hay que entender algo. Nosotros como auditores no vamos a revisar el 100% de todas las transacciones por temas de tiempo, ¿ya?
Para eso nosotros utilizamos en este caso un método científico y nos apoyamos en estas técnicas. ¿Para qué? Para encontrar e identificar las áreas críticas en las cuales nosotros debemos tomar mayor atención dentro de lo que va a ser el proceso de auditoría. Esas áreas críticas, a través de la utilización de estas técnicas, nos va a llevar a identificar hallazgos. Esos hallazgos, pues, lógicamente, van en este caso, soportar nuestro reporte de observaciones y recomendaciones, es decir, esa carta o informe de observaciones y recomendaciones, o en su defecto va a ser formar parte de lo que es el informe de auditoría independiente que vamos a entregar una vez concluida nuestra auditoría. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son estas técnicas? Las técnicas de auditoría aplicables, una de ellas es la ocular, ¿no? Que hace mención justamente a la comparación, observación selectiva y rastreo. Es decir, que yo como auditor puedo ingresar a la empresa y puedo prácticamente solamente pararme en un lugar y ver cuál es el procedimiento en el cual se efectúan las tareas diarias de ciertas áreas. Es decir, estoy observando y estoy haciendo una selección, en este caso, de las secuencias en este caso, de las tareas que se realizan para ver si efectivamente hay situaciones en las cuales podamos encontrar problemas que en este caso nos llamen la atención y podamos en este caso determinar si es una área crítica o no. Solamente con la técnica ocular podemos darnos cuenta de eso. Lógicamente que eso conlleva mucho a lo que es la experiencia del auditor. Esa técnica de observación debe estar reforzada en lo que es el procedimiento de control interno de esa área. Para eso nosotros también podemos ayudarnos con lo que es la elaboración de flujogramas para ver el tema de el proceso en el cual se elabora para gestionar dichas tareas. Otra técnica es la acción verbal, es decir, la indagación. Esta acción verbal puede ser una entrevista, es decir, que podemos tener en este caso, una entrevista con una persona, un jefe de área, para poder identificar cada una de ellas, pues, ¿no? Y decir, y indagar sobre ciertas situaciones. Es decir, las mismas personas nos van a ir, en este caso, manifestando cuáles son las áreas críticas que ellos consideran. Pues, ¿no? Nosotros vamos a ir, en este caso, discerniendo unas de otras, ¿no? A ver. A ver, otra técnica de auditoría aplicable es la acción escrita, es decir, a través de un análisis, una conciliación y una confirmación. Esta acción escrita se puede dar justamente sobre la revisión de documentación física, la cual vamos a analizar, la revisión o conciliación, en este caso, de transacciones, o en su defecto la confirmación, ¿no? La confirmación, por ejemplo, es la que se oscila a utilizar cuando necesitamos determinar saldos con proveedores y los saldos bancarios. Ese grupo de cuentas generalmente nos ayuda mucho a utilizar estas técnicas, pues, ¿no? De confirmación de saldo. Los auditores le llaman circularización, en este caso a entidades bancarias en las cuales solicitamos la confirmación de saldo de todas las operaciones que la empresa tiene a la fecha de corte con dicho banco, ¿no? Otra técnica aplicable, por ejemplo, es la acción de revisión. Esta acción está basada en lo que es la comprobación, la computación
el examen, la totalización y la verificación misma. Es decir, que esta técnica de revisión ya es prácticamente una técnica que nos lleva a revisar documentación, comprobando cálculos, comprobando registros, computando a través de nuestras hojas auxiliares de auditoría, en este caso, nuestras cédulas, cada una de las transacciones para poder validarlas, examinarlas, totalizar la transacción y verificar, lógicamente, que toda la documentación esté en orden, ¿no? Otra técnica de auditoría aplicable como procedimiento es la acción combinada, es la inspección. La acción combinada no es más que una inspección, es decir, que yo ingreso a un recinto, a una empresa, justamente a observar, a revisar, a obtener información, indagar sobre ciertas situaciones para poder, en este caso, delimitar y elaborar cada una de las áreas críticas, o sea, identificar cada una de las áreas críticas a las cuales yo voy a realizar mayor énfasis en la revisión. Preparación de la auditoría. A ver, la auditoría se debe preparar en función a sus objetivos y alcances. Se debe determinar el tiempo que se requiere, los criterios, la metodología a aplicarse, la definición de los recursos que se consideran necesarios para garantizar que el examen cubra las actividades más importantes de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como auditores debemos preparar en este caso nuestro plan de acción. Y ese plan de acción va a estar en función primero a los objetivos. ¿Qué determinamos nosotros como objetivo? Si es una auditoría financiera, pues, nuestro principal objetivo, el objetivo principal sería, en este caso, que los estados financieros elaborados por la empresa no contengan errores significativos que puedan, en este caso, manifestarse en unos nuevos estados financieros, ¿no? Diferentes a lo que elaboró la empresa, ¿no? Es decir, identificar que los saldos sean razonables, que la utilidad que dice el contador que se generó durante ese periodo, pues sea la correcta, ¿no? Razonablemente. Nunca estamos hablando de utilidades exactamente de acuerdo a los registros y procesos de ese periodo. ¿Por qué? Porque nosotros no revisamos todo y eso es importante. Por eso hablamos de razonabilidad. Y definimos también los alcances, es decir, se determina en este caso el tiempo, ¿no? El tiempo, los criterios de evaluación que nosotros vamos a utilizar, la metodología, aplicarse dentro de lo que va a ser el trabajo de campo de la auditoría y los recursos, tanto recursos económicos como recursos humanos, es decir, el recurso en el cual va a conformar nuestro equipo de auditoría. Estaríamos hablando ya como recurso el equipo de auditoría que estaría conformado por un jefe o responsable de la contabilidad, auxiliares de auditoría y, en este caso, auditores especializados en ciertas áreas, ¿no? Qué sé yo, recursos humanos, en impuestos y demás, pues, ¿no? Dependiendo justamente el tipo de auditoría que nosotros estemos elaborando. Ok, la preparación de la auditoría comprende una revisión general de la empresa que es el conocimiento. Es decir, nosotros vamos a revisar de forma general todas las transacciones. Inicial, la empresa, en este caso, a examinar qué implica el diseño de una estrategia general para entender de forma que conducen sus actividades y operaciones con el objetivo de evaluar la importancia de cada una de las áreas a ser examinadas. Es decir, que nosotros vamos a diseñar las estrategias que nos van a ayudar a conducir cada una de las actividades y operaciones
de la empresa con el objeto de evaluar el grado de importancia. Ya, eso es importante, es decir, vamos a evaluar qué transacciones son más importantes, ¿no? De acuerdo justamente al principio de materialidad, pero ¿no? Pues no podemos gastar mucho tiempo en ciertas transacciones que hemos identificado que efectivamente están mal, que existen errores, pero la incidencia material no es tan significativa, es decir, que no voy a cambiar la utilidad, qué sé yo, de 195.000 a 120.000, sino 195.006, digamos, no es tan material, no es tan significativo, pero que lógicamente se tiene que reportar esas diferencias o esos procesos en la hoja o en la carta de observaciones y recomendaciones, ¿no? Que nosotros hacemos y presentamos a la gerencia. El programa de auditoría, en este caso, es un esquema detallado de trabajo que hace, en este caso, y detalla el procedimiento a efectuar en una auditoría específica. En la preparación del programa de auditoría se debe tomar en cuenta las normas de auditoría, en este caso las NAGAS, las técnicas de auditoría y las experiencias anteriores. Estas experiencias, lógicamente, en el caso de que nosotros hayamos realizado la auditoría en la gestión pasada, o en su defecto, lógicamente, por experiencia de empresas relacionadas al mismo rubro con ciertas situaciones, transacciones, registros parecidas, ¿no? A otras del mismo sector. Programas de auditoría. En este caso, servir como una guía de procedimiento a ser aplicados durante el trabajo de auditoría. Servir como un registro de labor de auditoría, evitando así olvidarse de aplicación de un procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con un programa de auditoría? Es que los procedimientos estén por escrito y nos sirvan como guías de que en este caso los programas de auditorías registren la labor de la auditoría o la labor de trabajo de campo que nosotros estamos procesando para no olvidarnos, para eso son los programas, ¿no? No olvidarnos de evaluar o revisar ciertas situaciones, por eso estamos evaluando los programas. Características: debe ser sencillo, claro, comprensivo. Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que utilizan de acuerdo al tipo de empresa a examinar. El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. Debe extraerse los procedimientos excesivos o de repetición. El programa debe permitir al auditor examinar, analizar e investigar y obtener evidencias suficientes, competentes. Otra característica es que el programa debe ser confeccionado en forma, en este caso, en forma de... Otra ventaja de los programas de auditoría es que fijan la responsabilidad por cada procedimiento establecido. Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los componentes del equipo de auditores y una permanente coordinación de labores entre los mismos. Establece una rutina de trabajo económico y eficiente. Sirve como un historial de trabajo efectuado y como una guía para futuros trabajos. Facilita la revisión del trabajo por un supervisor o socio. Asegura una adherencia a los principios y normas de auditoría y respalda con documentos el alcance de la auditoría. Es decir, que los programas son los encargados a establecer cada uno de los papeles de trabajo que se van a ir elaborando durante el proceso de auditoría para respaldar cada una de nuestros hallazgos encontrados, ¿no? El cuestionario de control interno. A ver, esto de acá quiero que... No quiere.
optimizar, ocultar, ok, pero no quiere, esto debería ser compartir, ocultar, mostrar video, mostrar nombres, anotaciones. Qué raro, inhabilitar acción de notar. Bueno, ok. Cuestionario de control interno. A ver, ¿qué es el cuestionario de control interno? Es un documento que el auditor le proporciona a los empleados de una empresa antes de realizar una auditoría. El cuestionario es útil para determinar en qué áreas la auditoría debe centrarse. Cuando los empleados responden las preguntas, el auditor sabe si la empresa está manteniendo un registro exacto en general y tiene una evidencia que demuestre quién es la persona que es responsable de los documentos. Ventajas de los cuestionarios de control interno. 1. Proporciona evidencia de que existe un documento o una base de datos financiera. 2. Proporciona una evidencia que el auditor, en este caso, que el auditor ha realizado o ha determinado si los empleados revisan el trabajo de otros empleados. Examina la eficacia de un consejo de administración. Es decir, que a través del cuestionario nosotros nos podemos dar cuenta, en este caso, de que se están cumpliendo las normas o políticas de control interno establecidas por la administración de la empresa y que cada una de ellas, cada una de las áreas está funcionando correctamente de acuerdo a esas normas y políticas. Cuando yo ingreso a realizar una auditoría a una empresa, en el cuestionario me voy a dar cuenta si la empresa ha establecido políticas claras para cada una de las situaciones o transacciones, o en su defecto no. Bueno, este cuestionario nos va a ayudar y nos va a orientar lógicamente a tener una visión macro de lo que está sucediendo en la empresa. ¿Por qué? Porque hay que entender que nosotros no conocemos a la empresa, somos externos, entonces tenemos que, a través de estas técnicas, poder identificar cuáles son las falencias, las áreas críticas de la empresa. Pues, ¿no? Aquí tenemos un modelo de cuestionario, ¿ya? Y este es el modelo que ustedes van a utilizar en su trabajo de auditoría, que van a hacer. Por ejemplo, aquí dice, auditoría preliminar de 1 de enero a 30 de abril de 2014, cuestionario de control interno. Es decir, voy a cuestionar cada uno de los controles. A ver, este cuestionario va a estar estructurado en este caso por la compañía, ¿no? A la compañía a la cual nosotros vamos, en este caso, a auditar, y en función a la estructura jerárquica de la compañía, nosotros vamos a ir elaborando una serie de preguntas, o sea, un cuestionario. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura organizativa se encuentra debidamente establecida, y tenemos dos opciones, en este caso porque son preguntas cerradas, sí, no. Y tenemos la NA, si existe en este caso, no existe, ¿no? No existe una estructura o sí existe, pero con ciertas limitaciones y podemos en la casilla comentarios colocar esas observaciones, ¿no? Que nos quieran retroalimentar, ¿no? Observaciones, cualquier punto que ellos consideren.
Eh, existe un archivo de la documentación debidamente organizado. Tiene un archivo, un instrumento, tiene el archivo de un instrumento de manejo, es decir, en la área, en esa estructura. Una segunda bloque de preguntas puede ser, en este caso, ¿se encuentran establecidas y delimitadas por escrito las responsabilidades? ¿Existe una adecuada segregación de funciones de los funcionarios y empleados de la compañía? ¿Existe un flujo adecuado de información entre la junta directiva y personal ejecutivo? ¿Se comunican las responsabilidades y consecuencias de los incumplimientos a todos los empleados? Se selecciona el personal acorde con la capacidad técnica, profesional, honesta y que no tenga impedimento legal para el desempeño de su cargo. Es decir, que nosotros podemos en este caso, en este modelo de cuestionario, preguntar de diferentes formas la información que nosotros estamos requiriendo, uno, para identificar, como dije, las áreas críticas, y dos, para identificar y dos, justamente para evaluar cada una de las áreas. ¿Ya? Este cuestionario es estándar, ustedes lo definen, ustedes establecen las preguntas en las cuales ustedes necesitan, pues, ¿no? Necesitan enfocarse. Modelo de cuestionario. Se encuentra con un adecuado plan de entrenamiento, en este caso de personal que elabora para las compañías que respalde a sus objetivos y necesidades, dice, ¿no? En lo posible, bueno, aquí vemos un montón de preguntas. Se proporcionan las condiciones y el ambiente adecuado al personal en el desempeño de funciones. Fíjense que aquí incluso podemos, en la pregunta 10, podemos encontrar una serie de documentación que podríamos, en este caso, solicitar a ciertas áreas. Aquí, por ejemplo, la pregunta dice, ¿se lleva un expediente que contenga el historial de cada uno de los trabajadores y funcionarios de la compañía en cuanto a qué? A solicitud de empleo, currículum vitae, fotografías, fotocopias de títulos académicos, contrato de trabajo, nombramiento, promociones, control de vacaciones, conducta ética y moral y demás. Entonces, a ver, dependiendo del enfoque que nosotros queramos darle y el área al cual estemos en este caso incurriendo, podemos elaborar el cuestionario. Es decir, hacemos un cuestionario para el jefe del área de recursos humanos. Queremos saber cuál es el procedimiento de reclutamiento, por ejemplo, ¿no? Si se hacen solicitudes de reclutamiento, se hacen anuncios de requerimiento de personal, qué sé yo, externo o interno, ¿no? Si se maneja un perfil de personal, ¿no? Adecuado que necesitan para el cargo, ¿no? Si se maneja un adecuado control de documentación, ¿no? Archivada como currículum, fotografías, título, contrato, nombramiento, promociones, cuadro de vacaciones, que también eso es importante. O si nos dirigimos, por ejemplo, al área de tesorería, ¿no? Es decir, cada qué tiempo, en este caso, le realizan arqueos de caja, cuál es, en este caso, el procedimiento para la administración de los recursos que ingresan a tesorería, ¿no? Y un montón de preguntas que nosotros podemos enfocar para poder identificar todo eso, lógicamente, para evaluar el control interno de que se esté cumpliendo dentro de lo que es la empresa, ¿ya? Aquí tenemos más preguntas, o sea, este es un modelo, como les dije,
A ver, este modelo de cuestionario se los voy a pasar. Yo tengo un formato Excel para que ustedes puedan, en este caso, evaluar cada una de las áreas críticas. ¿Ya? A ver, a ver, fíjense, ustedes aquí tienen la estructura de las preguntas. Las preguntas las definen ustedes como auditores. Eso en función a su experiencia, en función, en realidad, al área al cual van a realizar este cuestionario y en función a las políticas de control establecidas para dicha área. Yo aquí voy a tener respuestas sí, no, y voy, en NA voy a colocar un valor esperado, en este caso, ¿no? Para poder hacer una sumatoria de lo que se generó, en este caso, como nota de cuestionario, y el valor esperado de acuerdo, lógicamente, a mi cronograma de entrevista o cuestionario. Y con eso voy a determinar el nivel, en este caso de riesgo, en esta área, ¿ya? A la cual yo estoy realizando la auditoría. Ese formato se lo voy a pasar la próxima clase. Ya vamos a entrar un poco más a la parte práctica. Les voy pasando el MPA, los cuestionarios para que podamos ir llenándolos y elaborándolos, pues, ¿no? Definición, en este caso de planes de papeles de trabajo. A ver, los papeles de trabajo es un conjunto de cédulas y documentos en los que el auditor registra los datos e información obtenida, así como los resultados de las pruebas realizadas durante el examen. Por lo tanto, son la evidencia de que los análisis, comprobaciones, verificaciones, interpretaciones, etcétera, etcétera, se encuentren fundadas por el contador para dar sus opiniones, juicios sobre el sistema de información examinada. Los papeles de trabajo constituyen un medio de enlace entre los registros de la contabilidad de la empresa y lo que el auditor examinó y que va a formar parte de su informe. Los papeles de trabajo no son más que el conjunto de documentación que van a demostrar que nosotros como auditores realizamos el trabajo de auditoría de acuerdo a nuestra planificación antes hecha. Los papeles de trabajo son varios, es decir, son unas cédulas en las cuales nosotros vamos a registrar cada una de las situaciones que se fueron generando durante la etapa de revisión, ¿no?, de la documentación que nosotros hemos solicitado. A ver, toda esa documentación se va a archivar y se va a foliar en lo que son los legajos de auditoría que nosotros vamos a custodiar, ¿ya? A ver, los objetivos de los papeles de trabajo. Dice, proporciona una evidencia del trabajo realizado. ¿Por qué? Porque voy a tener documentación en la cual voy a poder demostrar que revisé la cuenta de bancos en las cuales hice una circularización con ese banco y el banco me confirmó que el saldo que se refleja en el estado financiero a la fecha de corte es el mismo que el banco tiene en su estado financiero y es el que nos confirma. Nosotros en la circularización no le damos valores ni datos, son ellos los que nos tienen que pasar. De acuerdo a la carta de instrucción de circularización, ¿no?, que debemos informar a sus auditores, mencionamos lo siguiente, ¿no? La empresa XYZ tiene en este caso movimientos y tiene un saldo en cuenta, moneda nacional, número, tanto a la fecha de corte 31 de diciembre, ¿no? Tiene un préstamo bancario al 31 de diciembre con un saldo de capital de tanto, ¿no? Tiene una letra de garantía, ¿no?, emitida por tal fecha, por tal importe, bajo ciertas garantías. Entonces, el banco nos informa y nosotros lo que hacemos es confirmar que lo que efectivamente nos está informando el banco es lo que la empresa tiene. Si hay diferencias, pues tendríamos que verificar cuáles son aquellas diferencias.
pero nosotros no somos quien para poder definir eso. Es decir, nosotros lo que hacemos es a través de una carta de informe preliminar hacerle la entrega de los hallazgos, diferencias que hemos encontrado dentro del proceso de auditoría a la administración de la empresa para que ellos nos puedan, en este caso,